Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras los niños van pasando, vamos mirando el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, y vamos a leer del 33 al 38. Lucas 23, del 33 al 38. Amén. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos hablando de las frases que Jesús pronunció en la cruz, extraordinarias, medidas, bien pensadas. Recordamos que Jesús, dice la Biblia, que enmudeció delante de los trasquiladores, enmudeció delante de Pilato o de Herodes, pero allí en la cruz él dice algunas cosas. Estamos en las 3 primeras horas que Jesús está en la cruz, es el viernes de 9 a 12 de la mañana, y en ese lugar donde el Señor es crucificado nadie llora. No se oyen lloros, no se oyen lamentos, tampoco se oyen quejas, solo se oyen insultos, se oyen burlas, se oyen blasfemias de los que pasan, de los jefes judíos, de los ladrones, de los soldados. En fin, la humanidad entera está representada en ese lugar. A Jesús se le negó una muerte honrosa, se le dio la peor muerte que podía sufrir alguien en ese tiempo, considerada así por los romanos, por los judíos más que la peor muerte era una muerte de maldición, pero no oímos queja, porque a él lo que le duele no son sus heridas, lo que le duele es el pecado del pueblo, lo que le duele es el daño que hacen a sus almas. Por eso sus primeras palabras son, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No está pensando en su muerte, no está inmerso en su problema, como ya vimos la semana pasada, sino que él está inmerso en su amor. Ese amor que es sufrido, ese amor que no guarda rencor, ese amor que todo lo sufre, ese amor que todo lo soporta. Decíamos la semana pasada, solo Israel deseó su muerte. Solo Israel quería que Jesús muriera. 3 veces Jesús profetizó de su muerte. En la primera ya dijo que su muerte sería provocada por los judíos. En la segunda añadió que los judíos le entregarían a los gentiles para que le crucificaran. Y en la tercera incluso dio el día exacto. Dijo dentro de 2 días. Y 3 veces también Pilato le presenta como inocente delante del pueblo. Solo Israel pide su muerte. Roma no le interesaba. Pero el perdón es lo primero que el Señor pide, es la primera necesidad del hombre. Si usted no ha perdonado sus pecados, si sus pecados no han sido perdonados, todo lo demás es en vano. De nada sirve todo esfuerzo que usted haga por llevar una vida santa, por llevar una vida honrada, si sus pecados no han sido perdonados. Sin eso todo lo demás no importa. Jesús habla, pero no habla con la gente, no reprocha al mundo. Jesús habla con Dios. Jesús ora. Su primera palabra es Padre.
siempre empezaba así sus oraciones. Lo vimos la semana pasada, le llama Padre Santo, le llama Padre Justo, le llama Padre Mío, y en Marcos le llama Abba Padre. Una expresión que Pablo también pone en boca de la Iglesia por el espíritu de adopción y por el espíritu de su Hijo. El Padre es aquel que nunca falla, es aquel que podemos dirigirnos en intimidad, es una relación personal. Recordemos un momento aquellas palabras que leímos en Isaías: tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. No ora pues a un desconocido, ora a alguien cercano, entrañable, íntimo, que puede ser el más alto Dios, puede ser el más sublime, pero también es el más cercano, el que se manifestó en carne para obrar la salvación del hombre. ¿Y qué es lo que le pide el Señor al Padre? Le dice: perdónalos. Quizás si nosotros estuviéramos ahí, lo primero que diríamos sería: perdóname. Pero Jesús no tiene nada que confesar. Jesús no tiene nada por lo cual necesita el perdón del Padre. Por eso dice: perdónalos. Moría para el perdón de los pecados del mundo, como ya vimos cuando hablábamos de los cánticos del siervo, en Isaías 53:5. Amén. De manera que esa cruz, esa sangre de la cruz, es la que nos trae ese perdón de pecados. En Efesios 1:7. Amén. Eso es lo que tenemos por su sangre. En la cruz se paga el precio del pecado, que es la muerte. La muerte que merece todo hombre y toda mujer, porque todos somos pecadores. Amén. Así que lo que vemos aquí es un sacrificio por el pecado, pero vemos a Jesús actuando no como un sacrificio, no portándose como el sacrificio. El sacrificio quizás se quejaría, el sacrificio quizás chillaría, pero él está obrando como sacerdote. En el mismo momento en que está siendo ofrecido, está actuando como sacerdote. En Hebreos 5:1. Fíjese cuál es la función del sacerdote. El sacerdote es tomado de entre los hombres. El sacerdote es un hombre. Ese sacerdote está puesto a favor de los hombres. No está puesto para juzgar a los hombres. No está puesto para recriminar a los hombres. Y yo me imagino cómo era en el Antiguo Testamento. Yo me imagino esos pobres levitas que se pasaban el día sacrificando animales, que vendría un hombre ahí con su sacrificio y le decía al levita que lo ofreciera a Dios a su favor. Él no podía, porque no podía presentarse delante de Dios, porque no era constituido delante de Dios a favor de los hombres. Los levitas solamente podían hacerlo. Solo los levitas podían ministrar delante de Dios. Solo los levitas podían estar delante de Dios. A veces por ahí popularmente se habla de una manera distinta. A veces se dice que de pronto David danzó delante de Dios. No fue delante de Dios. No podía, no era levita, era de la tribu de Judá. Cuando usted mira cómo fue la comitiva del arca, usted verá que entre el arca y David había como 800 sacerdotes por en medio en la comitiva.
no estamos delante de Dios, no estamos autorizados a venir delante de Dios si no somos sacerdotes. Y Él es constituido sacerdote. ¿Ese sacerdote qué es? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Jesús está presentando a sí mismo, está ofreciéndose a sí mismo. Y como sacerdote está pidiendo el perdón de todos los presentes y de todos nosotros. En Hebreos 9:28. Amén. Fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. En Juan 1:29. Amén. Ese sacrificio quita el pecado del mundo. Es decir, hoy en día el pecado no es el problema, porque hay perdón de pecado. El pecado no es el problema. El problema es cómo usted acepte o no a Jesús, como el sacrificio por su pecado. Si usted piensa salvarse de otra manera, no tiene esperanza. Delante de Dios no va a poder justificarse de otra manera. Da igual si usted tiene un pecado, tiene cientos de pecados. Pero Él vino a quitar el pecado del mundo. No es el obstáculo hoy para acercarse a Dios el pecado. Hoy el obstáculo para acercarse a Dios es la incredulidad. El no aceptar el sacrificio que ya se ha hecho a favor del pecado. Hemos leído de muchos, pero es de todos. Y no quiero cambiar la palabra, así que mejor leamos en 1 de Juan 2:2. Amén. Que como leímos antes, que dio su vida por muchos, igual alguien pensó por ahí, no sé si a mí me toca. Pero aquí está diciendo que Él se ofreció por todos. No solo por nosotros, sino por los de todo el mundo. ¿Y por qué todo el mundo no está aquí? Por incredulidad. No porque el pecado no haya sido quitado, no porque el sacrificio no haya sido hecho, sino por la incredulidad. Así que en el Señor tenemos el perdón de ¿qué? Tenemos el perdón de los pecados pasados. Eso es lo que hacemos en el bautismo. En el bautismo se perdonan los pecados pasados. En Romanos 3:25. Miguel pasó por alto los pecados pasados. Ahí están perdonados, hermano. Por eso usted cuando se arrepiente, cuando usted cree, usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque aunque usted pueda cambiar su vida y usted pueda vivir sin pecado de hoy en adelante, que no puede, pero si usted pudiera, todavía los pecados del pasado estarían ahí. Pero el Señor murió por todos los pecados, los del pasado y los del presente. En Romanos 5, 8 y 9. Bien. Lo que está diciendo, hermanos, es que si usted cuando vino al Señor cargado de pecados, el Señor perdonó sus pecados. Mucho más ahora que ya fue perdonado, el Señor va a estar perdonándole. ¿Sí? Que a veces parece que el razonamiento es inverso, ¿verdad?
A veces uno dice, yo que me bauticé, ¿cómo vuelvo a pecar? El Señor no me va a perdonar porque ya me bauticé y vuelvo a pecar. Pero si cuando usted no se bautizó y estaba viviendo en pecado, usted vino y fue perdonado, no dude que la sangre de Cristo va a cubrir su pecado, sea cual sea, aleluya. Igualmente va a pasar en el futuro, hermanos. En Apocalipsis 7, 13 y 14. Amén. Hermano, esta escena está en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia. Estos no son la iglesia. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación. Y la gran tribulación no le pasa a la iglesia. Por eso usted no tiene que tener ningún problema ni ninguna inquietud por el número 666 que aparece por todas partes. ¡Ay, está llegando la bestia! Tranquilo. Hasta que la iglesia no sea arrebatada, eso no va a pasar. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, hay una gran tribulación, y en esa gran tribulación algunos van a ser salvos, y esos salvos, ¿qué van a decir? Que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Nunca hay otra manera de perdonar los pecados que la sangre del Cordero. Yo no sé cómo será la gran tribulación. Me imagino que no habrá bautismo en el nombre de Jesús. No tengo ni idea. Ni me interesa tampoco porque no voy a estar. Pero, de todos modos, si hay algún perdón de pecados pasados, de pecados presentes, de pecados futuros, si puede haber algún perdón, eso es por la sangre de Cristo. Porque Cristo, cuando estaba en la cruz, además de ofrecer el sacrificio, actuó de sacerdote y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está pidiendo el perdón de pecados para sus enemigos. Y eso no es más que la aplicación de su propia doctrina. Hermano, el perdón es la esencia del cristianismo. No hay ninguna otra religión que a usted le pida que perdone a los enemigos. El Islam habla de destruir a los enemigos. Por eso hay guerra santa en el Islam. Las doctrinas siempre hablan de que los enemigos deben ser odiados. Ninguna religión predica el perdón. ¿Sabe por qué? Porque las religiones predican la justicia. Y la justicia no es el perdón. El perdón es injusto. Porque hace que la persona que hace algo malo no pague por lo malo que ha hecho. Pero nosotros estamos en el que dijo perdónalos, hablando de los enemigos de él. En Mateo 5, 43 a 48. Hasta el 47. $48. Fíjese qué es la visión del cristianismo. Miramos hacia dónde, hacia nuestro Padre. Nuestro Padre es perfecto. Y nosotros queremos ir a esa perfección. Y una parte necesaria para llegar a esa perfección es el perdón.
Porque se dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y parece que es lo normal, lo lógico, lo justo y lo correcto. Eso parecería. Pero cuando usted mira a Dios, usted mira que Dios lo que hace es perdonar al pecador, perdonar al malo, incluso a su enemigo. Por eso dice, orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Está orando, Padre, perdónalos. Me están insultando, me están escarneciendo, me están matando, pero perdónalos. Porque si amamos solamente a los que nos aman, eso es como el mundo. Si saludamos solamente a los que nos saludan, eso es como el mundo. No es como Dios. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. En Lucas 6, 27 y 28. Lucas 6, 27 y 28. Amén. ¿Se ve capaz? Amad, haced bien, bendecid, orad. ¿Se ve capaz? Se lo dije la semana pasada. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Úselo. No deje que sea su carne la que se levante en odio, en rencor. El amor no guarda rencor. No deje que sea su carne la que le dicte su conducta, la que le dicte su manera de actuar. Es el Espíritu Santo que está en usted el que tiene que usar. Porque si no es antinatural. Es antinatural. No se puede amar al que nos hace daño. Es antinatural. Pero no es antiespiritual. Y tenemos ese espíritu. Los judíos habían sido enseñados también un poquito al perdón, ¿verdad? Pero había un debate entre los judíos de cuántas veces se debería perdonar. Había un debate ahí entre las escuelas rabínicas. Algunos decían que se tenía que perdonar hasta 3 veces. Otros pensaban que había que perdonar hasta 7 veces. Ya más de 7 nadie decía nada. En Mateo 18, 21 y 22. Pedro quiso aclarar las cosas. Él había oído un rabino que decía que 3 veces, otro rabino decía que 7 veces. Le dijo, Señor, ¿hasta 7? No, 7 no, 70 veces 7. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Siempre. Siempre. Entonces dice, ¿cómo se hace eso? Repito, con el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Si no perdonas al hermano, Dios no te perdona a ti, pero sí le perdona a él. Tu hermano va a tener el perdón de Dios y tú no lo vas a tener. Porque así, si él se arrepiente, él va a ser perdonado. Si usted no quiere perdonarle, perjudicado es usted. En Lucas 17, del 3 al 5. Lucas 17, 3 a 5. Y el 5.
Amén. Creo que sí se necesita un poquito de fe para hacer esto. Amén. Sí, igual sí, pero mire lo que dice. Si se arrepintiere, perdónale. Si 7 veces al día se volviera a ti, perdónale. Perdónale. ¿Por qué dice eso? Mire la primera frase que leímos. Mirad por vosotros mismos. Es que el perjudicado no va a ser tu hermano. El perjudicado no va a ser el enemigo. El perjudicado no va a ser el ofensor. El perjudicado va a ser usted si no perdona. Por eso el Señor dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, perdónale. 7 veces, perdónale. Al día, perdónale. ¿Amén? Ahora, ¿eso por qué es? Porque pobrecito hermano se va a sentir mal, se va a sentir culpable. Hay que descargar la conciencia del hermano. Hay que hacer que el hermano se sienta bien. No, mira por ti mismo. Por ti mismo. Si pide perdón, si Jesús está pidiendo perdón al Señor, es porque Él ya ha perdonado. Debemos pedir perdón. Y debemos perdonar. Y debemos orar por los que nos ofenden. ¿Qué significa perdonar? Yo no le estoy pidiendo que tenga relación más o menos constante. Pero perdonar básicamente significa no tener en cuenta. Primera de Corintios 13:5. No guarda rencor el amor. El amor no guarda rencor. Tú me ofendiste, pero si necesitas agua, yo te voy a dar un vaso. Tú me ofendiste, pero si necesitas algo, yo estoy allí. No voy a guardar rencor. No voy a tener en cuenta que un día hiciste eso. Porque lo que estamos hablando de un amor que no es un sentimiento. No tiene que ver con lo que usted siente. Es una decisión de amar a su hermano. Por eso es un mandamiento, ¿no? Porque si fuera un sentimiento no necesitaría un mandamiento. Cuando usted ve un mandamiento en la Biblia es que requiere un esfuerzo de su parte. Las cosas que no requieren esfuerzo de su parte, entonces no hay ningún mandamiento sobre eso. Por eso usted no tiene un mandamiento de respirar. ¿Verdad que no? A lo mejor tendría que haber en la Biblia un mandamiento como respirad y no os ahoguéis. Pero ese mandamiento no existe porque no hay que hacer ningún esfuerzo. ¿Cuándo hay un mandamiento de respirar? ¿Cuándo alguien le manda a usted respirar? Cuando respirar requiere un esfuerzo. Por ejemplo, usted va al médico y le dice, respire hondo. Está esperando que usted haga un esfuerzo, ¿no? No le dice que esté respirando durante toda la consulta, porque eso no requiere ningún esfuerzo. Pero si hay que hacer un esfuerzo, entonces tenemos un mandamiento. Y este amor que estamos hablando es un amor que requiere esfuerzo. Por eso es un mandamiento. Y el que nos amó más, nos manda amar. Amar como una decisión, como una posición que tomamos en la vida. Y no es una sugerencia, no es una opción, no es un consejo, es un mandamiento. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Hay un mandamiento de amar. Yo sé que uno puede tratar de ver ese mandamiento como si fuera referido al sentimiento, como si fuera algo que tuviera que surgir de nuestro corazón y de amar porque hay pobrecito hermano. Y uno dice, yo no puedo. Y uno dice, yo no sé.
Pero hermano, sí podemos tomar esa decisión. Y si usted sabe que su peor enemigo tiene una necesidad, ayúdele. Es una decisión, solo es eso. No le estoy pidiendo que le ayude con castañuelas. No le estoy pidiendo que diga, uy, qué bien, por fin voy a ayudar a este. No, pero es una decisión. ¿Por qué? Porque hubo uno que le amó cuando usted le estaba crucificando por su pecado y él le amó a usted. Entonces ahí está ese mandamiento. ¿Qué voy a orar? Voy a orar que Dios no le tenga en cuenta la ofensa. Voy a orar a Dios que no me gobierne el rencor hacia mi hermano. En Mateo 6, 12 a 15. Amén. Perdónanos nuestras deudas. Es la única petición en el Padre Nuestro que tiene una coletilla que nos implica a nosotros. Santificado sea tu nombre como nosotros santificamos. No. ¿Mm? Danos el pan de cada día como nosotros le damos el pan a los pobres. No. Pero perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos. Ahí estamos implicados. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. En Marcos 11, 26. Amén. Piénselo. Nosotros estamos perdonando porque todos nosotros somos personas perdonadas. Entonces nosotros no vamos a dejar de perdonar. No es un sentimiento, no es que usted lo tenga que sentir, no tiene que salir de usted. Lo que tiene que hacer es tomar la decisión de que esa ofensa no afecte a su vida, no se tenga en cuenta, no sirva para tomar decisiones, sino que esa ofensa esté ahí en el olvido. Esteban lo aprendió, hermano. El primer mártir de la iglesia lo entendió perfectamente. En Hechos 7:60. Mientras lo estaban apedreando, hermano, mientras le estaban cayendo piedras, mientras estaba agonizando, ni siquiera está pensando en su pecado. ¿Cómo sabía Esteban dónde iba, no? ¿Cómo sabía Esteban hacia dónde iba? Él estaba viendo al Señor. Él estaba yendo para allá. Él estaba allá agonizando y estaba diciendo, bueno, mi vida ya está solucionada, pero la de estos, perdónalos, Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta. Fíjese la manera de expresar, ¿no? Lo que decíamos antes. No les tomes en cuenta este pecado. El perdón es la suprema misericordia que podemos hacer al enemigo. Nadie le pidió a Jesús esta oración. Nadie estaba a los pies de la cruz diciendo, Jesús, perdóname. Nadie le estaba diciendo a Jesús, pídele a Dios que perdone a su pueblo. Nadie lo estaba pidiendo. Pero mientras haya un pecador en el mundo, Jesús estará intercediendo. Mientras haya un pecado, Jesús estará ahí. En Romanos 8:34.
¿Quién es el que condenará? ¿Usted le tiene miedo al diablo? ¿A los demonios? No pueden condenarle. Si el que murió dijo, Padre, perdónalos. Si el ofendido fue el que perdonó. Si el ofendido es el que resucitó. Pues si hubiera muerto no podría decir nada, pero resucitó. ¿Y qué está haciendo ahora? Intercediendo por nosotros. Aleluya. Es que el diablo no tiene nada que hacer en esto, hermano. Yo no sé si el diablo está trabajando o no hoy, pero no tiene ninguna expectativa de triunfo el pobre. En Hebreos 7:25. Puede salvar perpetuamente. Puede hacerlo siempre. Puede hacerlo en toda ocasión. Si usted se acerca a Dios, usted no tiene que llegar hasta Dios con su pecado, no tiene que llegar hasta Dios sucio, usted no tiene que llegar hasta Dios horroroso. No, porque hay un intercesor. Hay alguien en medio entre Dios y usted. Ese sacerdote puesto de entre los hombres a favor suyo, que ofreció el sacrificio por su pecado y que ese pecado ya está perdonado. Y esa es una intercesión perfecta. Romanos 8:26. Dice, quizá nadie pensó en decirle a Jesús, dile al Padre que perdone a su pueblo. Ni siquiera el ladrón que estaba a su lado. Él solo le dijo, acuérdate de mí. Él no le dijo, acuérdate de toda esta gente. Quizá nadie pensó que la oración que procedía en ese momento era, Padre, perdónanos. Pero el Espíritu sí. El Señor sí. Usted sabe que el Señor es el Espíritu. El Señor sí lo sabía. Y en su vida tal vez hay cosas que usted no sabe. Que por su debilidad usted no sabe qué tiene que pedir. Usted no sabe qué tiene que hacer. Pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y esa es una intercesión perfecta. Porque intercede lo que nos conviene. Quizá no intercede lo que nosotros queremos. Quizá no coincida. Pero sabemos que el Espíritu intercede por nosotros. Por eso, hermano, cuando usted está hablando en lenguas, el Espíritu está trabajando. El Espíritu está intercediendo. El Espíritu está orando por usted a Dios. Y así hubo una respuesta perfecta también a esa oración, ¿no? 50 días más tarde de la muerte de Cristo. Hechos 2:41. $3,000 personas perdonadas 50 días después. Y vamos un poquito más adelante, Hechos 4:4. Y llevamos 8,000 personas perdonadas. Porque Jesús dijo, Padre, perdónalos. ¿Cuántas de esas 8,000 personas dijeron crucifícale? 50 días antes. ¿Cuántas de esas personas 55 días antes habían dicho, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y 5 días más tarde decían crucifícale.
pero 50 días más tarde reciben el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si usted no sabe si estos serán culpables o no, mire lo que nos dice en Hechos 6:7. Muchos de los sacerdotes, los responsables, ¿verdad?, están ahora obedeciendo a la fe. Esa oración tuvo respuesta. En Hechos 14:1, en Iconio, una gran multitud de judíos. Qué eficaz fue la oración del Señor, ¿no? Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y como es Cristo, debe ser su iglesia. Como es Cristo, debemos ser nosotros. Existimos para interceder por los que nos visitan, hermano. Más que por las necesidades. No sé por qué uno llega a la iglesia. Alguno entra en esta iglesia por curiosidad. Otro entra porque está enfermo y quiere ser sanado. Otro entra porque está deprimido y quiere ser animado. Pero yo voy a orar para que sus pecados sean perdonados. Porque más que cualquier otra necesidad, la necesidad es la salvación. Porque el hombre tiene una deuda con Dios que jamás podrá pagar. Y nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado y que no podemos pagar nada por ese pecado para poder recibir ese perdón que viene por esa sangre. En Marcos 8, 36 y 37. Amén, hermano. Esas son preguntas que tenemos que hacernos, hermano. Usted pregunta a la gente dice ahora eso de que mientras haya salud, dinero y amor, ¿verdad? Vamos bien, no vamos bien. Si usted granjea a todo el mundo y pierde su alma, no vamos bien. Si usted es sanado y pierde su alma, no vamos bien. Si encuentra trabajo y pierde su alma, no vamos bien. Si ya consiguió los papeles y pierde su alma, no vamos bien. ¿De qué sirve? Aleluya. Por eso es que la primera necesidad es esa. Y es lo importante. Debemos perdonar como fuimos perdonados. En Efesios 4:32. Colosenses 3:13. Cristo nos ha mostrado un ejemplo de perdón. Así tenemos que perdonar, como hemos sido perdonados. En el Antiguo Testamento esto no se podía decir. En el Antiguo Testamento no había perdón. En el Antiguo Testamento se aplicaba justicia. Había leyes y esas leyes llevaban a castigos y esas leyes llevaban a sacrificios que no servían de nada porque tenían que ofrecerse constantemente. Pero en el Nuevo Testamento viene el Señor y el Señor nos enseña lo que es perdonar. Y nos dice, así como habéis sido perdonados, perdonándoos unos a otros, dice. Y me gusta el texto de Colosenses, soportándoos unos a otros. ¿Le parece difícil? Debe serlo, porque hay un mandamiento. Siempre que hay un mandamiento digo,
Esto es complicado. ¿Ah? Debe serlo porque hay un mandamiento. Pero él dice soportaros. Usted no puede soportar a su hermano, piense que le toca pasar la eternidad con él. ¿Ah? Soportándonos y perdonándonos unos a otros. Porque, hermano, la ofensa es natural. La ofensa va a llegar. La ofensa va a venir. En Santiago 3:2. Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. O sea que Santiago ofendía también, muchas veces, ¿no? Él nos está poniendo al lado. Él está reconociendo, hermano, usted ofende. Así que cuando es ofendido, perdone. Y al que usted ofende, que le perdone. Así nos soportamos. Debemos estar dispuestos a perdonar siempre a todos. O no seremos dignos de ponernos en la presencia de Dios y pedir que nos perdone. Dignos, digo. Digo dignos. ¿Sabe qué es dignidad? Porque en Apocalipsis yo veo un ángel fuerte que tiene un rollo en su mano. Y dice, ¿quién es digno de abrir este libro y de desatar sus 7 sellos? Y no se halló nadie, ni en la tierra ni en el cielo, que fuera digno. No estoy buscando a alguien fuerte, porque para desatar sellos los desata un niño. No estoy buscando a alguien fuerte porque la Biblia dice que era un ángel fuerte, pero estoy buscando a alguien digno. Estoy buscando a alguien que realmente pueda ponerse delante de Dios y decir, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque en mi corazón no hay rencor para nadie. ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo le va? Cuando aquellos hombres trajeron a la mujer que fue sorprendida en adulterio y dijeron, la ley nos manda a apedrear a tales mujeres, el Señor no les discutió el argumento. El Señor decía, sí, es verdad. Lo que pasa es que quien le dé la primera piedra tiene que ser digno de hacerlo. Tiene que ser alguien que nunca haya pecado. Tiene que ser alguien perfecto, que pueda juzgar a su hermano. Tiene que ser alguien a quien nunca le hayan perdonado una ofensa para que él no pueda perdonar una ofensa. La dignidad es muy distinta de la fuerza. La dignidad es muy distinta de la justicia. La dignidad tiene más que ver con la misericordia. Jesús nos enseñó una parábola sobre esto. En Mateo 18. Hay un hombre que le debe a un rey 10,000 talentos. Está en 18 del 23 al 35. No lo vamos a leer, se lo voy a explicar. Vamos a leer alguna parte solo. Hay un hombre que le debe a un rey 10,000 talentos. Y el rey va a hacer cuentas. ¿Sabe cuántos son 10,000 talentos? Se lo voy a decir yo. 1.920 millones de euros. ¿Cómo le queda el cuerpo? ¿Es posible tener esa deuda? Evidentemente este hombre es un gobernador. Evidentemente este hombre tiene potestad sobre muchas tierras del rey y se está beneficiando de esas tierras y está cobrando impuestos y no los está liquidando delante del rey. Es una parábola, no sucedió, pero es el ejemplo que pone el Señor. Por algo pone 10,000 talentos. Una gran cantidad de dinero, una cantidad que nadie puede soñar devolver. Al punto que dice, va a ser esclavizado él, va a ser esclavizado su mujer, van a ser esclavizados sus hijos,
hasta que paguen la deuda, o sea, hasta la muerte, porque no va a haber manera de pagarla. En Mateo 18, 26 y 27, perdón. Imagine, hermano, 1.900 millones perdonados. Este hombre, ¿qué le pasó? Cuando vio al otro suplicando, dice que fue movido a misericordia. El perdón mueve esa misericordia. La misericordia nos mueve al perdón. Y le perdonó la deuda. Le perdona la deuda antes de saber si esa persona lo merece. Le perdona la deuda antes de saber si esa persona es también perdonador o no. Pero le perdona la deuda. Ese perdón se basa en la libre voluntad del rey. La perdona por gracia, por pura gracia, por pura misericordia, movido a misericordia. El siervo era un deudor que no podría pagar nunca. ¿Le suena, no, el argumento? Le suena el argumento. Es el perdón recibido en la cruz. Pura gracia, pura misericordia. No hay más. Pero eso le obliga a ser perdonador. Eso le obliga a perdonar a otro. O se le va a retirar el perdón que se le ha otorgado. Lo que nos deba nuestro hermano siempre será menos de lo que nosotros le debemos a Dios. Y mucho menos. En Mateo 18, 28. Ahora este hombre encuentra a otro que le debe dinero. ¿Cuánto le debe este otro? 100 denarios. ¿Cuántos son 100 denarios? 3.000 euros. 3.000 euros contra los 1.920 millones de euros que se le perdonaron a él. 3.000 simples euros. Y él está diciendo, págame lo que me debes. Mano, nuestro perdón es obra del perdón recibido. Nuestro perdón es consecuencia del perdón recibido. Si usted ha sido perdonado por Dios, tiene que perdonar a su hermano. Su ofensa siempre será mucho menor. Y así en Mateo 18, 32 y 33 acaba esta parábola. Amén. Cuando a usted ya le parece que no debe perdonar a su hermano, que no puede aguantar más, piénselo. No debería perdonar a su hermano después de lo que se le ha perdonado a usted. Si soy perdonado, debo perdonar a otros. Si he recibido misericordia, debo dar misericordia. En Mateo 5, 7. Amén. Vuelvo a decirles que la misericordia, el perdón, son cosas que puedan parecer injustas cuando no tienen una base. El perdón que Dios le da no es injusto porque alguien pagó el precio. Entonces no hay injusticia. Pero el perdón en sí mismo es injusto, por eso es que siempre se habla de justicia y no se habla de misericordia. Y uno quiere
hacer valer la justicia y no quiere hacer valer la misericordia. En Santiago 2:13 dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es lo justo? Si usted no es capaz de perdonar a su hermano, lo justo es que no le perdonen a usted. Sobre todo habida cuenta que usted debe 1.920 millones y su hermano apenas debe 3.000 euros. ¿Mm? Aquí estamos viendo algo interesante. Es el triunfo de la misericordia sobre la justicia. Siempre se habla del triunfo de la justicia. Siempre se habla de que quien la hace la debe pagar, que quien comete un pecado debe pagar por él, que quien comete una falta debe pagar por ella. ¿Y la misericordia dónde queda? Porque todos necesitamos misericordia y todos debemos hacer misericordia con nuestro hermano. En Mateo 18, 34 y 35. Seguimos con la parábola. Esa es la conclusión de la parábola. La enseñanza de la parábola está aquí. Lo otro vamos a decirlo así en literatura, de la que sacamos nuestras consecuencias y nuestras enseñanzas. Pero al final de esta parábola, la conclusión, la enseñanza que Jesús nos da en esta parábola, es que si nosotros no perdonamos, tampoco tenemos derecho a pedir perdón. No somos dignos de pedirle al Señor que nos perdone si nosotros no perdonamos. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, escuche esto, de todo corazón. No estoy hablando de sentimientos, hermano. Te dice el corazón de los sentimientos. Bueno, para los judíos no. Para los judíos el corazón es la sede del intelecto, no del sentimiento. La sede del sentimiento para los judíos son los riñones y el hígado. Lo que nosotros llamamos las entrañas. Por eso decimos de amar entrañablemente, ¿verdad? Pero cuando decimos amar de todo corazón, ¿qué quiere decir? Hermano, propóngase eso. Ame a su hermano a pesar de todo. ¿Le parece difícil de soportar? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, como también Cristo nos perdonó. Si necesita una fuerza para perdonar, el Espíritu Santo que está en usted es la fuerza que necesita. Si necesita una razón para perdonar, el perdón que ha recibido de Jesús es la razón que necesita. Ese rey perdonó una deuda a ese hombre sin saber la clase de hombre que era. Y ese es el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Y le vamos a decir a Dios: Señor, yo soy digno para perdonar. Y voy a pedirle al Señor que me perdone cuando yo sea capaz de perdonar a mi hermano. Y cuando no sea capaz de perdonar a mi hermano, voy a estar orando. Y voy a estar pidiendo al Señor que me ayude. Y voy a estar recurriendo al Espíritu Santo que hay en mí para no guardar rencor a mi hermano, para soportar a mi hermano, para esperar, porque el amor todo lo soporta y el amor no guarda rencor. Aleluya. Y ese amor de Dios, sin duda, es el amor que tenía Jesús. Y ese amor es el que le hace decir en la cruz, primero de todo, su primera frase: Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen. Aleluya. Y vamos a dejarlo ahí. La semana que viene hablamos del resto de la frase, porque no saben lo que hacen, les dejo pensando. ¿Ah? Alguno por ahí está pensando, o sea que si yo no lo sé, ya no soy culpable. Bueno, hablaremos la semana que viene. Gloria a Dios. Amén. ¿Están contentos? ¿Están despiertos? ¿Tienen calor? Pues no salgan. Y como digo yo a todos los que me están diciendo, ahora la gente viene y me dice, hermano, hace mucha calor. Le digo, pues imagínense el infierno. Es peor. Amén, cantamos.